Libra, esta semana las estrellas te advierten. En las señales están ahí, ocultas en pequeños roces y tensiones que no puedes ignorar. Y antes de seguir, suscríbete y activa la campanita, porque cada alerta cósmica puede ser la clave para mantener tu equilibrio y tu paz interior. En estos días, la energía que circula a tu alrededor no siempre se presenta de forma clara. A veces llega disfrazada de malentendidos, silencios incómodos o conflictos que aparecen de la nada. Son recordatorios sutiles de que algo necesita reajustarse, ya sea en tu interior o en la manera en que te comunicas con quienes te rodean. La verdadera sabiduría no está en huir de esas señales, sino en descifrarlas que están intentando mostrarte. ¿Qué equilibrio estás perdiendo de vista? ¿Qué ajuste reclama tu atención? Para Libra, este mensaje es aún más poderoso. Tu esencia busca armonía y justicia, pero esta semana el cosmos te coloca en un escenario donde esas cualidades son puestas a prueba. Si no reconoces las alertas a tiempo, podrías caer en dinámicas de desgaste emocional que opacan tu serenidad. El universo, con su lenguaje silencioso, te señala los puntos exactos donde tu balanza se tambalea. Presta atención a cada roce, cada palabra no dicha. Cada incomodidad es una brújula cósmica que te guía hacia la claridad y la auténtica paz que tanto anhelas. Este periodo en particular trae consigo indicios claros de que algunos aspectos en nuestra vida social, emocional o incluso interna necesitan ser observados con mayor detenimiento. La comunicación, que suele ser una herramienta de conexión, puede convertirse en un campo minado si no estamos atentos. Los malentendidos, las palabras que se dicen sin pensar o las pequeñas actitudes que parecen insignificantes pero que con el tiempo terminan creando una brecha, son las primeras alertas que debemos captar. La energía que se despliega en estos días no solo puede generar conflictos, sino también ofrecer una oportunidad invaluable para reajustar nuestras maneras de expresarnos, para ser más conscientes y responsables en lo que compartimos con los demás. Cuando pensamos en estos signos de advertencia, no debemos caer en el temor, sino en la oportunidad de conocernos mejor. Cada señal, por pequeña que parezca, trae consigo un mensaje profundo que puede ayudarnos a fortalecer nuestras relaciones, a clarificar nuestras ideas o a entender mejor lo que realmente queremos transmitir. La clave está en mantener esa sensibilidad despierta, en aprender a escuchar más allá de las palabras, en detectar los cambios sutiles en nuestro entorno y en nuestro interior. En estos días, la invitación es a poner en marcha esa intuición que siempre ha sido parte de nosotros, a ser observadores atentos, sin juzgar, solo con la intención genuina de entender. Este momento también trae consigo una tendencia a señalar posibles transformaciones que, si no se detectan a tiempo, podrían terminar en rupturas o en decisiones apresuradas. Es como si el universo estuviera enviando un recordatorio: mira qué está sucediendo, ajusta tu rumbo, equilibra tus energías y comunícate con claridad. La energía que ahora fluye puede ser tanto una advertencia como una oportunidad de crecimiento, siempre y cuando aprendamos a escuchar esas pequeñas voces internas y externas que nos quieren guiar hacia un estado de mayor armonía. La clave está en mantenernos despiertos, en no dejar que las emociones nos dominen y en aceptar que todo cambio, incluso el más sutil, forma parte de nuestro proceso de evolución. En definitiva, estamos en un momento en el que la atención a los detalles en nuestra comunicación y en nuestras relaciones puede marcar la diferencia entre seguir en un estado de desconcierto o avanzar con mayor claridad y propósito. La energía del universo nos está enviando señales. Solo necesitamos aprender a distinguir su lenguaje y responder con la misma sensibilidad y sabiduría que esta época nos exige. La invitación es a escuchar, a observar y a actuar con conciencia, porque en ese acto de presencia plena se encuentra la verdadera oportunidad para transformar los obstáculos en puentes hacia un mayor entendimiento y paz interior. En estos momentos la verdadera maestría radica en aprender a distinguir entre las señales que nacen del caos interior y las que emergen del entorno externo. Muchas veces, la confusión no surge únicamente de lo que dicen,
o hacen los demás, sino de nuestra capacidad de interpretar esas acciones con claridad. La confusión puede disfrazarse de pequeñas incoherencias en nuestras palabras, como cuando un comentario aparentemente inofensivo se convierte en un desencadenante de una discusión. Aquí, la percepción se vuelve la herramienta más poderosa en sí. Aprendemos a observar sin juzgar. Podremos detectar patrones recurrentes que nos indican que algo en nuestra comunicación está desajustado. La sensibilidad para captar estas sutilezas es como tener un radar interno que nos alerta cuando estamos en peligro de cruzar límites o de caer en malentendidos que, si no se abordan, pueden crecer y complicar aún más la relación. Además, en esta fase, resulta esencial comprender cómo nuestras propias expectativas influyen en la percepción de las señales. Muchas veces, proyectamos en los demás lo que llevamos en nuestro interior, lo que puede distorsionar la realidad y generar conflictos innecesarios. Por ejemplo, si esperamos que alguien nos entienda sin expresar claramente lo que sentimos, inevitablemente construiremos una brecha que, al mínimo roce, se convertirá en un muro infranqueable. La clave está en reconocer cuando nuestras expectativas están nublando nuestra capacidad de escuchar y responder con autenticidad. Solo así podremos distinguir si la tensión que percibimos es una señal genuina del otro o simplemente un reflejo de nuestro propio estado emocional. Ser conscientes de esta dinámica nos permite mantener la claridad y evitar que las emociones descontroladas nublen nuestro juicio. Otra dimensión importante en estos días es la forma en que gestionamos la ansiedad que puede surgir ante los cambios o las incertidumbres en nuestras relaciones. La tendencia natural cuando algo se tambalea es querer aferrarse a lo conocido, al confort de la rutina, en un intento por recuperar la estabilidad. Sin embargo, esa resistencia puede convertirse en un obstáculo que impide aceptar la transformación. La verdadera inteligencia emocional consiste en entender que las señales de tensión son oportunidades disfrazadas, invitándonos a revisar nuestras actitudes y a buscar nuevas maneras de comunicarnos. La paciencia y la calma se vuelven herramientas indispensables, porque en ellas encontramos la capacidad de escuchar más allá de las palabras, de entender los silencios y las gestualidades que muchas veces dicen más que cualquier discurso. La paciencia en particular ayuda a que las heridas no se profundicen y permite que las heridas sanen en su propio tiempo. Es fundamental comprender que las señales de advertencia también pueden manifestarse en cambios sutiles en nuestra energía. Como un río que lentamente altera su cauce, nuestras emociones pueden empezar a desviarse sin que nos demos cuenta. Es en estos pequeños desvíos donde radica el peligro, porque si no prestamos atención, podemos terminar en un lugar diferente al que pretendíamos. La introspección diaria, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa para detectar esas corrientes internas que se desbordan o se estancan. La meditation, el journaling o simplemente un momento de silencio en medio del día nos brindan la oportunidad de escuchar esa voz interna que nos advierte, con suavidad, que algo necesita ajustarse. A veces, las señales de alerta vienen en forma de insatisfacción, fatiga o incluso apatía, signos claros de que estamos perdiendo nuestro centro y que es momento de volver a alinearnos con nuestras prioridades y valores. Por último, la conciencia de que estos signos no son castigos, sino mensajes, transforma completamente nuestra perspectiva. La diferencia entre un ser que evoluciona y uno que se queda estancado radica en la capacidad de interpretar esas advertencias y responder con determinación. La actitud de apertura y disposición a aprender de cada señal fortalece nuestra relación con la vida misma. Porque, en realidad, cada pequeña incomodidad o conflicto es un recordatorio de que estamos en un proceso constante de ajuste y perfeccionamiento. Solo al aceptar estas alertas como parte natural de nuestro crecimiento, podemos convertir la confusión en claridad y el desconcierto en una oportunidad para profundizar en nuestro entendimiento de nosotros mismos y de los demás. La clave está en no temer a las señales, sino en aprender a leer su lenguaje y actuar en consecuencia, con paciencia, amor propio y una conciencia despierta. Al contemplar el recorrido que hemos trazado,
se revela una red sutil pero poderosa de conexiones invisibles, como un entramado de hilos que, al unirse, forman un tejido más resistente y auténtico. Cada señal que la vida nos ofrece, cada pequeña incomodidad, cada chispa de tensión en nuestras relaciones, actúa como un faro que ilumina los rincones donde aún queda por pulirse la claridad interior y la sinceridad en nuestra comunicación. La naturaleza misma de estos mensajes no es meramente un aviso, sino una invitación a profundizar en nuestra percepción, a afinar esa sensibilidad que nos permite distinguir entre el ruido externo y la voz interna que susurra nuestras verdades más profundas. Es en ese acto de escucha consciente donde se enciende una chispa transformadora que puede iluminar caminos antes insospechados. Si aprendemos a leer con paciencia y apertura cada indicio que el universo nos presenta, en esta danza de señales y desequilibrios se revela la paradoja de que las tensiones, en realidad, contienen un potencial oculto para nuestro crecimiento. La tensión no es sino la cuerda que, cuando se tensa demasiado, nos invita a aflojar y encontrar ese punto de equilibrio que parecía esquivo. La clave reside en no permitir que las olas de las emociones nos arrastren sin control, sino en reconocer en cada movimiento una oportunidad para reajustar nuestra nave interna. La energía que surge en estos momentos no es un enemigo, sino un aliado que, si se le mira con atención, revela las grietas por donde puede filtrarse la luz de la comprensión. Como en un delicado trabajo de orfebrería, cada golpe, cada marca en nuestro carácter puede ser moldeada en una obra de arte si aprendemos a escuchar la sabiduría que se oculta en la imperfección. A medida que avanzamos en este proceso, se vuelve evidente que la comunicación, en su esencia más pura, no solo es un intercambio de palabras, sino un acto de presencia genuina. La interacción que vivimos, muchas veces, se asemeja a un espejo en el que reflejamos no solo lo que decimos, sino también lo que somos en ese momento particular. Cuando las señales de advertencia aparecen, no deben ser vistas como obstáculos, sino como las grietas en el cristal que, si se observan con paciencia y calma, nos permiten ver con mayor nitidez la calidad de nuestros vínculos y el estado de nuestra alma. La percepción afinada, en este sentido, funciona como una lente que amplifica lo esencial, ayudándonos a distinguir lo que realmente importa en medio del ruido cotidiano. Es en esa focalización que encontramos la oportunidad de ajustar los pequeños detalles que, con el tiempo, construyen o destruyen la armonía que buscamos. En este escenario, la conciencia de que estamos en un proceso de constante transformación se vuelve un pilar fundamental. La vida, en su infinita sabiduría, nos invita a aceptar que las señales de alerta no son castigos, sino llamadas a la acción, a la introspección y a la reevaluación. Aquí reside una de las mayores enseñanzas, que las dificultades, en lugar de ser frenos, pueden convertirse en catalizadores de una mayor autenticidad y madurez emocional. Como un río que encuentra su cauce a través de obstáculos, nuestra existencia se va moldeando en la medida en que aprendemos a navegar esas corrientes internas y externas con paciencia y humildad. La naturaleza de la vida misma nos recuerda que el equilibrio no es un estado fijo, sino un arte dinámico que requiere de atención continua, de sensibilidad despierta y de voluntad para aprender de cada experiencia, por más pequeña o aparentemente insignificante. Reflexionando sobre este trayecto, se vislumbra que la verdadera maestría consiste en convertir esas señales en aliados, en herramientas que nos guían hacia una mayor coherencia interna y externa. La integración de esas percepciones, por sutiles que sean, nos permite avanzar con mayor confianza, sabiendo que cada indicio, cada tensión, forma parte de un proceso mayor de autoconocimiento. La vida, en su sabiduría infinita, nos ofrece en cada momento la oportunidad de afinar nuestra percepción y responder con sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al final, todo parece converger en un llamado silencioso a cultivar esa escucha interna que nos conecta con la esencia misma de nuestro ser, permitiéndonos navegar en medio de las mareas cambiantes con mayor serenidad y propósito. Solo así, en esa apertura constante,
Lograremos transformar las señales en semillas de un crecimiento auténtico y duradero. Al final, todo este recorrido nos invita a comprender que las señales y los desequilibrios que enfrentamos en nuestras relaciones y en nuestra comunicación no son meramente obstáculos que debemos evitar o temer, sino espejos que reflejan el estado de nuestra alma y la calidad de nuestro vínculo con el mundo. La verdadera sabiduría radica en aprender a escuchar con atención esas voces sutiles, en reconocer que cada pequeño aviso es una oportunidad de reajustar, de volver a conectarnos con nuestra autenticidad y de fortalecer esa armonía que tanto buscamos. No se trata solo de reaccionar ante las crisis o de remediar los conflictos una vez que han surgido, sino de cultivar una sensibilidad constante que nos permita anticiparnos, entender las dinámicas internas y externas que nos rodean y actuar desde un lugar de mayor conciencia y amor propio. En ese proceso, nos damos cuenta de que todo lo que sucede es un acto de diálogo entre nuestro interior y el universo. La vida nos envía señales no para castigarnos, sino para guiarnos hacia una versión más auténtica y equilibrada de nosotros mismos. La invitación, entonces, no es solo a detectar esas alertas, sino a integrarlas como parte fundamental de nuestro camino de crecimiento. La transformación verdadera ocurre cuando dejamos de ver los obstáculos como enemigos y los empezamos a reconocer como maestros disfrazados, que nos desafían a ser más atentos, responsables y compasivos. Desde esa perspectiva, cada conflicto, cada malentendido o tensión se vuelve una oportunidad sagrada para profundizar en nuestro autoconocimiento, para aprender a comunicar con claridad y, sobre todo, para fortalecer la confianza en que siempre estamos en el proceso correcto, aunque en el momento parezca que todo se desmorona. Es en esa aceptación consciente donde encontramos la clave para vivir en mayor armonía con las energías del cosmos, conscientes de que nada sucede por azar y que cada señal tiene un propósito profundo. La vida, con toda su complejidad y belleza, nos invita a convertir cada experiencia en un acto de amor y de compromiso con nuestro propio crecimiento. La transformación no es un destino lejano, sino un camino que se construye día con día, en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. La verdadera práctica comienza ahora, en el acto cotidiano de escuchar, de entender y de responder con mayor sabiduría. Solo así podremos transformar esas señales de alerta en faros que iluminen nuestro sendero, guiándonos hacia una existencia más auténtica, plena y en paz con todo lo que somos y con todo lo que todavía estamos por descubrir. Al cerrar este ciclo de reflexión, recordemos que la serenidad no está en evitar los vientos de cambio, sino en aprender a navegar en ellos con confianza y claridad. La vida nos desafía a ser atentos, a no dejar que las pequeñas fisuras en nuestra comunicación se conviertan en barreras insalvables, sino a convertir esas fisuras en puentes que nos unan con nuestro interior y con los demás. La verdadera fortaleza radica en aceptar que todo proceso de ajuste y transformación requiere paciencia, humildad y una profunda voluntad de seguir aprendiendo. La invitación final es a honrar cada señal, a escuchar con el corazón abierto y a responder desde un lugar de mayor conciencia. La vida, en su infinita sabiduría, siempre nos está guiando hacia nuestro centro, hacia esa paz interior que solo se encuentra cuando somos capaces de ver más allá de las apariencias, reconociendo que cada cambio, por pequeño que sea, es un paso hacia nuestro verdadero ser. La práctica auténtica empieza ahora, en cada instante, en cada acto de atención plena, recordándonos que somos co-creadores de nuestra realidad y que la mayor transformación comienza en nuestro interior.